¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es martes 9 de enero del 2024 amigos. El pasado fin de semana, el domingo el presidente se presentó en el estado de Veracruz para celebrar un aniversario más de la represión que hubo en Río Blanco, en Veracruz. El 117 aniversario de la huelga y represión que hubo en Río Blanco, Veracruz. También hubo en Cananea. Pero este fue un ícono, estos eventos fueron un ícono que marcaron, que acentuaron más la desigualdad y la injusticia que hubo en el México porfirista, en el México de todavía el entonces presidente Porfirio Díaz. Este par de huelgas fueron muy mediatizadas en su momento, fueron considerados un ícono para establecer las bases para el movimiento revolucionario que estaba por nacer, que se estaba dando, de hecho, porque desde que Porfirio Díaz era presidente, pues el descontento en la población era enorme, la esclavitud, que supuestamente había sido abolida en 1910 por Miguel Hidalgo y Costilla, pues resulta que en la vida diaria, en la vida práctica, en la vida de todos los mexicanos de ese entonces, pues la esclavitud todavía prevalecía en México. Hasta la época de Porfirio Díaz, la esclavitud todavía estaba vigente en México. Bueno, tan estaba vigente la esclavitud en México que esa fue una de las razones para el estallido del movimiento de revolución, porque la situación económica, la situación social de los mexicanos había llegado a tal deterioro que la inconformidad fue tan grande que los trabajadores de Río Blanco y Cananea fueron los bastiones iniciales para el estallido del movimiento de revolución de 1910. Entonces el presidente se presentó en en Río Blanco para llevar a cabo un aniversario más. De hecho, fue el aniversario 117 de la represión de la huelga de Río Blanco. En esa presentación, el presidente mandó un mensaje muy importante, muy importante. El presidente es uno de esos personajes únicos que se dan, únicos en la historia de México, que le encanta mandar mensajes. Le encanta mandar mensajes subliminales, le encanta mandar mensajes políticos previsorios a lo que está por ocurrir. El mensaje fue muy contundente. Dijo que iba a presentar dos iniciativas en lo que queda de su mandato. La primera iniciativa hizo mención de que va tendiente a modificar la Constitución para que todos los aumentos de salario, los aumentos al salario mínimo que vengan en el futuro, nunca sean menores a la inflación. Nunca sean menores a la inflación. Y también la segunda propuesta que menciona el presidente, la segunda modificación que menciona el presidente, es modificar la ley laboral para las pensiones de los trabajadores que recurran a ese momento en su vida laboral, para que la pensión de todos los trabajadores en México mejore al momento de hacer uso de esta prestación. Y a mí me parecen los dos mensajes muy importantes. Eso es música para los oídos de todos los trabajadores de México. Es música para los oídos de todos los trabajadores jubilados que están por jubilarse. Recordemos que en el periodo neoliberal, todas las modificaciones que se hicieron a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, fueron
para agredir a los trabajadores, fueron para contribuir al deterioro en la vida de los trabajadores activos y para contribuir al deterioro y empobrecimiento de los trabajadores jubilados. Yo personalmente conozco, valga la redundancia, personas que reciben una pensión de 2.500, 3.000 pesos al mes, trabajadores jubilados, pensionados del Seguro Social, que reciben una jubilación de 3.000 pesos al mes, 4.000 pesos al mes. ¿Para qué alcanza esa jubilación? No alcanza para nada. Es mejor la pensión de adultos mayores que la misma pensión de trabajador jubilado del Seguro Social o del ISSSTE. Con el periodo neoliberal se fue deteriorando el poder adquisitivo de las pensiones, que hoy en día son ridículos los montos de las pensiones de trabajadores que legalmente se jubilaron. Repito, es música para los oídos de los trabajadores activos y de los jubilados o los que están por jubilarse. El hecho de que constitucionalmente se llegue a establecer de que los salarios mínimos, el aumento a los salarios mínimos sea superior a la inflación, habla de una situación económica en el futuro pues muy favorecedora para los trabajadores. Algo que no ocurre, yo creo que en muchísimos países del mundo, no sabría decirles cuántos, pero en muchísimos países del mundo sucede lo contrario, como sucedió en México, que la inflación se comía todos los aumentos y nadie metía las manos por los trabajadores. Nadie. Siempre todos los aumentos al salario, ya sea salario mínimo o salario contractual, siempre fue por debajo de la inflación. Quizá hubo algunas excepciones para aquellos trabajadores que por méritos tuvieran algún incremento individual a su salario, por alguna promoción, por algún cambio de trabajo, por alguna situación especial. Pero en términos generales, todos los trabajadores sufrimos la pérdida del poder adquisitivo en el periodo neoliberal. Lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, en muchas ocasiones, que en 1982 un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortillas. Y al final del 2018 el salario mínimo alcanzaba para 4 kilos de tortillas. Y es una referencia. Hay mucha gente que ignora, de una manera ignorante, dice, ay, pero yo no voy a gastar mi salario en puras tortillas. No es eso, sino que simplemente es una referencia para darse cuenta cuánto poder de compra perdió el salario mínimo. Pues esa es una modificación, una propuesta del presidente excelente para los trabajadores activos. Excelente. Porque es una garantía de que siempre tu sueldo va a estar por arriba de la inflación, que nunca tu sueldo va a perder poder adquisitivo por objeto de la inflación. Ese es un acierto excelente del presidente. Repito, no sé cuántos países en el mundo haya que tengan una legislación laboral así, no lo sé, pero yo creo que si los hay, deben de ser muy pocos, muy pocos. La otra propuesta de actualizar las pensiones de los trabajadores, el presidente no fue específico, no fue específico exactamente qué es lo que va a hacer, pero quizás será que se trae un as guardado bajo la manga en la que regrese las pensiones al régimen de la ley del Seguro Social de 1973. Puede ser de que regresemos los trabajadores el régimen de pensiones del 97, pues la verdad es completamente desventajoso para los trabajadores una vez que se jubilan, completamente desventajoso. Esa modificación a la ley del Seguro Social lo único que trajo fue jubilados, pensionados, pobres, muy pobres. Entonces sí, repito, el presidente no fue específico, pero quiero pensar que es eso, de que se derogue la ley del 97. Sería magnífico.
Sería magnífico que se derogara la ley del 97 y que regresaran los trabajadores activos, los trabajadores en general, que regresaran al régimen de la ley del 73. Sería magnífico porque regresaría el poder de compra ahora para los jubilados, para los pensionados. Si se da el primer caso, pues mejoraría la condición salarial para los trabajadores activos. Pero con la modificación de las pensiones, regresaría el poder adquisitivo para los trabajadores pensionados. Repito una vez más, es música para los oídos de los trabajadores activos y pensionados en México. Sería magnífico. Sería magnífico. Es el año electoral, es una carambola de 3 bandas la que se va a aventar el presidente. Es un mensaje político muy fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente al PRI, al PAN, a la oposición, van a rechazar una ley así. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para la oligarquía en México. Ellos no son autónomos, ellos trabajan para la oligarquía y para la cúpula del poder económico en México. Pero estamos en año electoral. Si ellos llegan a rechazar la propuesta del presidente, pues obviamente se van a echar encima a los electores. Obviamente se van a echar encima a los electores. Ellos, la oposición, están entre la espada y la pared. Porque si la oposición apoya la propuesta del presidente, pues se van a tener que enfrentar contra sus patrones, contra la oligarquía. Si votan en contra de las propuestas del presidente, pues se van a echar encima a los electores. Es un callejón sin salida para la oposición. Es una jugada magistral, una jugada política magistral del presidente. Si las propone y ganamos y se aprueban las modificaciones, pues ganamos todos los mexicanos. Pero si las propone y las rechaza la oposición, volvemos a ganar. ¿Por qué? Porque seguramente si iban a hacer el ridículo en las elecciones, pues esto es todavía más contundente para que hagan todavía un ridículo mayor. Y que el presidente, y que Morena, y que la Cuarta Transformación se lleve el carro completo. Así que pues estamos en vísperas de ver una jugada de 3 bandas que va a proponer el presidente. Pues hasta aquí mi comentario, amigos, amigas. Les agradezco por haber llegado hasta el final de mi video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Que tengan el mejor de los días. Muchas gracias.